¿Qué pasaría si te dijera que el miedo no es tu enemigo, sino tu mejor maestro? Imagina enfrentar las incertidumbres de la vida con una calma inquebrantable, como un roble imponente que resiste la tormenta. Los estoicos creían que el miedo no es algo de lo que huir, sino algo que hay que dominar, y sus métodos han perdurado durante siglos por una razón. Hoy, exploraremos cómo puedes vencer el miedo usando prácticas estoicas atemporales. Antes de sumergirnos en el tema, no olvides darle me gusta y suscribirte para ayudarnos a hacer crecer este canal. Quédate con nosotros hasta el final, ya que cada principio que analizaremos te ayudará a lograr una transformación completa en tu forma de enfrentar el miedo. Número 1. Entender el miedo a través de los ojos de los estoicos. Los estoicos veían el miedo no como un defecto, sino como una señal, una herramienta para entender lo que realmente importa. Según Séneca, sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Esto significa que nuestros miedos a menudo son exagerados por nuestra mente, no por los hechos reales. Por ejemplo, piensa en hablar en público. La mayoría de las personas le temen, imaginando todas las formas en que podría salir mal, olvidar sus palabras, ser objeto de burlas o de juicios. Pero, ¿con qué frecuencia se manifiestan esos miedos? Rara vez. El principio estoico de premeditatio malorum nos anima a visualizar el peor escenario con calma, lo que disminuye su influencia emocional. Para aplicarlo, tómate un momento de tranquilidad antes de un acontecimiento estresante. Imagina todos los resultados posibles, incluso los peores. Reconoce que puedes soportarlos. Al preparar tu mente, despojas al miedo de su poder. Marco Aurelio nos recuerda: si algo externo te duele, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ello. El miedo a menudo surge de juzgar mal una situación. Si replanteas tu percepción, puedes afrontar los desafíos con claridad. Comienza a ver el miedo no como un obstáculo, sino como una guía que señala áreas en las que es posible crecer. Número 2. Practicar la dicotomía del control. En el centro del estoicismo se encuentra el principio de la dicotomía del control. Comprender que está dentro de nuestro poder y que no. El miedo prospera cuando tratamos de controlar lo incontrolable. Pensemos en alguien que tiene miedo a volar. No puede controlar las turbulencias o los problemas mecánicos, pero sí puede controlar su preparación y su actitud mental. El estoico Epicteto dijo: algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Reconocer esta distinción nos libera de la ansiedad innecesaria. Para poner esto en práctica, haga una lista de sus miedos y clasifíquelos. Pregúntese: ¿qué partes de este miedo puedo controlar? Por ejemplo, si tiene miedo de perder su trabajo, puede controlar el desarrollo de sus habilidades y su desempeño, pero no la economía. Concentre su energía en lo que puede influir. Al limitar su enfoque a lo controlable, libera su mente de la carga de lo incontrolable. Con el tiempo, este enfoque transforma el miedo en una acción con un propósito. A través de la dicotomía del control, aprendemos a aceptar las incertidumbres de la vida sin que nos paralicen. Esta aceptación es la base del coraje. Número 3. Aceptar el miedo como una oportunidad para la virtud. El miedo presenta una oportunidad única para practicar las virtudes estoicas del coraje, la sabiduría y la resiliencia. Marco Aurelio escribió: el impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Tomemos el ejemplo de un soldado en el campo de batalla. El miedo es natural, pero también es el momento de demostrar coraje. De manera similar, en la vida diaria, enfrentar una conversación intimidante o salir de su zona de confort se convierte en un campo de pruebas para la virtud. Los estoicos veían el miedo como una prueba de carácter. Cuando sienta miedo, deténgase y pregúntese: ¿qué virtud me está llamando a practicar esta situación? ¿Es el coraje para actuar, la sabiduría para decidir o la templanza para mantener la calma? Por ejemplo, si teme el rechazo en una relación o en una oportunidad profesional, replantee la situación. Concéntrese en el coraje para intentarlo en lugar de en el potencial de fracaso. Cada acto de valentía fortalece tu carácter y debilita el dominio del miedo. Al ver el miedo como un maestro en lugar de un enemigo, desarrollas una mentalidad en la que el miedo se convierte en combustible para el crecimiento, no en una barrera. Número 4. Aprovechar el poder de la conciencia del momento presente. El miedo suele surgir de la insistencia en el pasado o la preocupación por el futuro. Los estoicos enfatizaban la importancia de permanecer anclado en el momento presente para superar estas ansiedades.
Imagina que tienes una fecha límite muy ajustada. En lugar de entrar en pánico pensando si terminarás a tiempo, concéntrate en lo que puedes hacer ahora mismo. Epicteto nos recuerda que ridículo y extraño es sorprenderse por cualquier cosa que suceda en la vida. La vida se desarrolla momento a momento, y nuestro poder reside en abordar cada momento tal como se presenta. Practicar la atención plena a través del estoicismo implica reflexión y gratitud diarias. Al final de cada día, reflexiona sobre tus acciones e identifica las áreas en las que el miedo dictó tus decisiones. Pregúntate cómo podrías responder de manera diferente mañana. Por ejemplo, si evitaste una conversación difícil, planifica cómo abordarla con calma y directamente la próxima vez. Esta práctica te ayuda a mantenerte presente y proactivo. Cuando te anclas en el presente, el miedo pierde su fundamento en la incertidumbre. Aprendes a enfrentar los desafíos de la vida paso a paso, y vas ganando confianza de manera constante. Número 5. Desarrollar resiliencia mediante la incomodidad voluntaria. Los estoicos creían en prepararse para las dificultades de la vida practicando la incomodidad voluntaria. Este enfoque entrena la mente y el cuerpo para soportar los desafíos sin miedo. Por ejemplo, el filósofo Catón usaba ropa sencilla para prepararse para el ridículo público. De manera similar, puedes ayunar de vez en cuando o salir sin tus comodidades habituales para desarrollar resiliencia. Estos pequeños actos desarrollan la fortaleza mental. Piensa en los atletas que entrenan rigurosamente antes de las competencias. Soportan la incomodidad controlada para estar listos para el verdadero desafío. El mismo principio se aplica para vencer el miedo. Al enfrentar pequeños miedos controlados, desarrollas la resiliencia para enfrentar los más grandes. Si temes hablar en público, comienza hablando frente a un espejo, luego frente a un grupo pequeño y aumenta gradualmente tu audiencia. Cada paso te condiciona para manejar el miedo con compostura. Esta práctica te recuerda que la incomodidad es temporal y se puede sobrevivir. Con el tiempo, el miedo se vuelve menos intimidante y el coraje se convierte en una segunda naturaleza. Número 6. Reflexionar sobre la impermanencia del miedo. El estoicismo nos enseña que todas las cosas son transitorias, incluidos nuestros miedos. Marco Aurelio observó: observa lo efímeras e insignificantes que son las preocupaciones humanas. Pasan, y nosotros con ellas. Reconocer la naturaleza fugaz del miedo puede reducir significativamente su intensidad. Imagina una situación en la que temes una reunión importante. La ansiedad se siente abrumadora, pero recuerda que la reunión terminará, y también lo harán las emociones vinculadas a ella. El miedo a menudo parece permanente en el momento, pero en retrospectiva, rara vez persiste. Para adoptar esta idea, practica el ejercicio estoico de imaginar la vida desde una perspectiva más amplia. Imagínate dentro de un año, mirando hacia atrás y pensando en el miedo actual. ¿Qué tan importante parece? La mayoría de los miedos se disuelven cuando se los ve en el gran esquema de las cosas. Abundan los ejemplos de la vida real. Piensa en aprender a andar en bicicleta cuando eras niño. Al principio, el miedo a caer era inmenso, pero pasó, reemplazado por confianza y libertad. Reconoce que todos los miedos que enfrentas hoy seguirán el mismo patrón. Reflexionar sobre la impermanencia cambia tu mentalidad. En lugar de quedar paralizado por el miedo, lo abordarás con la conciencia de que es temporal y manejable. Número 7. Convertir el miedo en un llamado a la preparación. Los estoicos creían que el miedo suele indicar áreas en las que no estamos preparados. Séneca señaló: la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. En lugar de huir del miedo, utilícelo para identificar lagunas y prepararse en consecuencia. Por ejemplo, el miedo a suspender un examen puede deberse a un estudio insuficiente. En lugar de sucumbir al pánico, deje que ese miedo lo guíe para revisar el material a fondo. El miedo se convierte en un aliado que lo motiva a tomar medidas constructivas. Un enfoque práctico es establecer metas incrementes. Si le da miedo correr una maratón, comience con un trote corto y aumente gradualmente la distancia. Cada paso reduce su miedo al desarrollar la competencia. Un ejemplo antiguo es el general romano Escipión el Africano, que entrenó a sus soldados sin descanso antes de enfrentarse a las fuerzas de Aníbal. Su preparación convirtió el miedo en confianza, lo que llevó a la victoria. La preparación es la armadura de un estoico. Cuando surja el miedo, no lo evite, investíguelo. ¿Qué le pide que aborde? Al prepararse, no solo vencerá el miedo, sino que lo convertirá en un camino hacia el éxito.
Número 8. Reemplazar el miedo por amor a su propósito. Los estoicos enfatizaban la importancia de vivir en armonía con su propósito, o eudaimonia. El miedo pierde su poder cuando su enfoque se desplaza hacia un propósito mayor. Como dijo Marco Aurelio, deja de no tener un objetivo. Haz lo que está en tu naturaleza. Piense en alguien que tiene miedo de comenzar una nueva carrera profesional. El miedo al fracaso o al juicio es abrumador, pero un amor profundo por su pasión puede superarlo. Concentrarse en lo que ama lo ayuda a superar el miedo. Una forma de implementar esto es escribir un diario sobre su propósito. Escriba por qué su objetivo es importante para usted y cómo se alinea con sus valores fundamentales. Deje que esta claridad guíe sus acciones, incluso cuando el miedo esté presente. Algunos ejemplos del mundo real incluyen a los empresarios que arriesgan todo para perseguir sus sueños. El miedo no desaparece para ellos, se vuelve secundario ante su compromiso con su visión. Al cultivar el amor por su propósito, reajusta sus prioridades. El miedo se convierte en un ruido de fondo, incapaz de distraerte de lo que realmente importa. Número 9. Buscar la fuerza en la comunidad y la mentoría. El estoicismo suele verse como una práctica individual, pero también valora el poder de la comunidad. Compartir los miedos con mentores o compañeros de confianza puede aligerar la carga. Epicteto aconsejaba, siempre debemos tener a mano estas dos reglas, que no hay nada bueno ni malo salvo en la voluntad, y que no debemos dirigir los acontecimientos, sino seguirlos. Un mentor o un amigo sabio puede ayudarte a aplicar esta perspectiva cuando el miedo nubla tu juicio. Imagina a alguien que tiene miedo de lanzar un nuevo proyecto. Consultar con un mentor que haya enfrentado desafíos similares puede brindarte tranquilidad y consejos prácticos. Su experiencia se convierte en una guía que muestra que el miedo se puede superar con éxito. En la práctica, crea un círculo de personas con ideas afines que valoren el estoicismo o filosofías similares. Hablar de los miedos abiertamente no solo los normaliza, sino que permite soluciones compartidas. La comunidad te recuerda que el miedo es una experiencia universal y el apoyo de los demás puede hacer que el viaje sea menos abrumador. No estás solo y juntos los miedos se vuelven manejables. Número 10. Construir un legado que sobreviva al miedo. Los estoicos creían en centrarse en lo que sobrevive a las emociones temporales, incluido el miedo. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho de él. Reorientar su atención hacia la construcción de un legado significativo disminuye el control del miedo. Piense en alguien que tiene miedo de hablar en una reunión. Si bien el miedo puede impedirle contribuir, centrarse en dejar un legado de ideas impactantes podría impulsarlo a actuar a pesar de su incomodidad. Un ejercicio práctico es escribir su propio panegírico. ¿Qué quiere que la gente recuerde de usted? Reflexione sobre cómo sus miedos actuales se alinean, o no, con el panorama general de su vida. Personajes históricos como Marco Aurelio enfrentaron inmensas presiones como emperador, pero se centró en gobernar con justicia en lugar de sucumbir al miedo. Su legado es de sabiduría y resiliencia, no de temor. Al alinear sus acciones con su legado, se libera de las distracciones del miedo. El panorama general se vuelve claro y el coraje surge naturalmente. El miedo es una emoción compleja, pero con principios estoicos se puede transformar en una fuerza de crecimiento, sabiduría y resiliencia. Reflexiona sobre su impermanencia, prepárate a conciencia, alinéate con tu propósito, apóyate en la comunidad y construye un legado que supere al miedo. Si este video te inspiró, no olvides darle me gusta y suscribirte para ayudarnos en este viaje. Tu apoyo alimenta a nuestra misión de compartir ideas que cambian la vida. Nos vemos en el próximo y recuerda, el miedo no es el final, es el comienzo de tu fortaleza.